No, apaga el micrófono. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les saludamos desde la oficina de Telesalud del Hospital 22 Tarapoto y también de la oficina de capacitación. En esta oportunidad, con la presencia del doctor Héctor Martínez Núñez de la Cruz, quien estaremos tratando un tema sobre manejo de colecciones intraabdominales, tema totalmente quirúrgico, y como siempre agradeciéndoles a cada uno la participación por estar en esta semana de educación continua. Bueno, muy buenas tardes, doctor Héctor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y compartir un poco de su experiencia, de lo que viene desarrollando en nuestro hospital sobre pues estos tipos de cirugías que diríamos, estamos resolviendo problemas que tenemos en nuestros pacientes en la región San Martín. Bienvenido a nuestro set y muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todo el público presente. Agradecer por la invitación. Y sí, vamos a tocar un tema que es bastante importante y más que todo para poder informar a la población en general, tanto de salud como no, aquellos que no pertenecen a salud, pacientes en especial, del tipo de manejo que estamos realizando en nuestro hospital ya aproximadamente por 2 años, ¿no? En el cual se obtiene un máximo beneficio ya que estamos realizando un manejo mínimamente invasivo. ¿Podemos empezar ya? Podemos empezar, ¿no? Sí, puede comenzar, doctor. Bueno, el tema en sí es manejo de colecciones intraabdominales. Es un tema muy interesante. En esas imágenes que podemos apreciar en la portada, son 2 colecciones, absceso, en el cual podemos ver, en especial en nuestra región, la mayor etiología, el mayor origen es hepáticos, ¿no? Es una tomografía de un paciente, es otra tomografía, una ecografía de un paciente. Ahora vamos a ver, en el manejo de las colecciones intraabdominales tenemos que ver primero qué es una colección, ver la seguridad del paciente, sobre todo antes del procedimiento y dónde lo realizamos, ¿no? Esto ha ido cambiando de acuerdo al aumento de casos que hemos ido desarrollando en esta institución.
Bueno, la colección o absceso viene a ser una acumulación de sustancia orgánica dentro de una cavidad u órgano. La colección o abscesos viene a desarrollarse por un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para poder controlar cierta infección, ¿no? Y así evitar, en algunos casos, una peritonitis, por ejemplo. Para poder conocer o llegar al diagnóstico, nos vamos a basar en tres pilares, en la clínica, el laboratorio e imágenes. Antiguamente, debido a que no existía una adecuada tecnología, sobre todo con el estudio de imágenes, este tipo de patología tenía una alta mortalidad. Ya con el advenimiento de los estudios de imagen que cada vez progresan más con la tecnología, ha disminuido la mortalidad ya que el diagnóstico es precoz, ¿no? Sin dejar de importar el tema de la clínica. Ahora, la clínica es muy variable, ¿no? Y eso lo hemos podido corroborar también en los pacientes que manejamos en el servicio de cirugía del Hospital 22 de Tarapoto. Hemos tenido pacientes que han cursado desde asintomáticos a pacientes que han estado en shock séptico, ¿no? Una infección generalizada. En aquellos pacientes asintomáticos son pacientes que, sobre todo en aquellos abscesos hepáticos, que solamente han tenido de forma intermitente algún tipo de fiebre, a veces pérdida de apetito, pero muy leve. Y han estado a veces por más de 6, 8, 9 meses con esta colección, absceso, pus en el hígado, ¿no? Otros pacientes presentan dolor, vómitos, alteración del tránsito intestinal, que se puede manifestar tanto con una dificultad para eliminar gases o con una diarrea. En algunos casos, de acuerdo a la localización, puede haber hipo, ¿no? Sobre todo en aquellas colecciones que son subfrénicas. La fiebre, que es bien predominante en este tipo de patología, y puede haber dispareunia o tenesmo vesical y rectal. Eso es con respecto a la clínica, a los síntomas, ¿no? Eso es lo que nosotros recibimos. Normalmente, como mencioné, el tema que es colecciones intraabdominales es muy variable porque puede ser tanto del hígado, puede ser dependiente del apéndice, puede ser dependiente de un divertículo colónico, posoperatorio, ¿no? La mayor cantidad que hemos manejado acá han sido básicamente hepáticos, ¿no? Y con el tema de laboratorio, tenemos resultados que hay aumento de los leucocitos con desviación a la izquierda, aumento de la proteína C reactiva, procalcitonina, BCG, ¿no? Esos son los resultados más típicos que podemos tener. Ya en pacientes graves que hemos tenido, que llegan al shock séptico, ya pues hay afectación de la función renal, de trastornos de coagulación, etcétera, ¿no? Los métodos de imagen, que estos se han vuelto en un pilar fundamental para poder mejorar el pronóstico de estos pacientes. La mortalidad de estos pacientes, como mencioné, hace unas décadas era alta, debido a que han mejorado el acceso a los equipos de ecógrafo, tomógrafo, pues se ha permitido que haya un adecuado diagnóstico y sobre todo precoz. Dentro de la ecografía, la mayoría de colecciones se van a visualizar como áreas hipoecoicas, pueden tener un refuerzo acústico posterior, y su sensibilidad y especificidad es entre 95 y 90% respectivamente. Hay que tener en cuenta que la ecografía es operador dependiente, ¿no? Hemos tenido casos que no se ha tenido un diagnóstico inicial del absceso que ha retardado el manejo y el paciente ha terminado grave, ¿no? Y se ha detectado posteriormente. Esto pasa, ya que es operador dependiente, lamentablemente. Acá podemos ver una imagen, todas son imágenes de nuestro hospital, de una colección, ¿no? Este es el hígado, y vemos esta imagen que es hipoecoica, o se ve negra, por decirlo así, de una forma coloquial, y vemos que es un tamaño de 9 centímetros por 4 por 7, ¿no? Esta es una imagen propia de nuestros pacientes. Este es el diagnóstico ecográfico. El diagnóstico ecográfico es probablemente el mejor que tenemos debido a que lo podemos hacer apenas llega el paciente y eso hace que
el procedimiento sea lo más precoz posible. Y así el alta también va a ser rápido. La tomografía es un estudio pues, que tiene alta sensibilidad y especificidad, y lo tenemos al alcance en nuestro hospital. Esto podemos ver en una imagen de un paciente en el hígado también, una imagen en la región subcapsular, que inicialmente, bueno, como vamos a hablar luego del manejo, se le dio un tratamiento médico, pero evoluciona creciendo, es un paciente diabético, ¿no? Que al final se le hace un drenaje percutáneo. El tema de la resonancia magnética, bueno, generalmente no usamos resonancia magnética en el diagnóstico de estos casos, salvo que hay alguna duda en el caso de que sea gestante, y en este caso lo usamos porque el tomógrafo no estaba disponible en ese momento, ¿no? Entonces recopilé esta imagen que también es de nuestro hospital. Contamos con resonador y esto también nos sirve de apoyo al diagnóstico. Vemos una imagen de una colección también dentro del hígado. Eso de acá viene a ser la vesícula, el hígado y el estómago. Ahora, ¿cuándo y cómo drenar? Toda colección debe ser drenada, es una importancia. Bueno, había una frase que colección drenada y colección y paciente recuperado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo drenamos? Hay diferentes formas que han ido evolucionando en el tiempo. Tenemos lo más antiguo, que es lo convencional, o con corte, como le pueden llamar en el albur coloquial. Es bastante invasivo, genera mayor morbilidad en el paciente, la recuperación es más lenta, puede haber infección de herida, etcétera, etcétera. Tiene todas las desventajas posibles que podemos tener, ¿no? El otro es, con el advenimiento también de la laparoscopía, es una posibilidad también. Y en lo que vemos en la parte inferior es lo que es la actualidad, lo que se debe hacer y lo que todo paciente tiene derecho a que se le haga. Es un drenaje percutáneo que es totalmente mínimamente invasivo, la recuperación es rápida y el dolor es mínimo. Bueno, en un artículo, hay muchos de ellos, en el cual la conclusión es básica, ¿no? El tratamiento del absceso principalmente es el drenaje percutáneo. Se deben tener en cuenta las indicaciones de otras modalidades de tratamiento que se podrían elegir, como el drenaje laparoscópico, como una alternativa antes del drenaje abierto. El abierto es la última opción, ¿ya? Entonces, esto ya no hay nada más que discutir con respecto a esto. Llevamos 2 años haciendo ese tipo de procedimientos y, bueno, ha sido difícil poder instaurarlo desde un inicio, pero satisfactoriamente hemos tenido grandes resultados y los pacientes son los que se benefician. Ahora, ¿cómo drenar? Hay ciertos criterios que, bueno, tomamos acá en la institución. Es el tamaño de los abscesos, ¿no? Bueno, tenemos acá una imagen, un absceso grande, y en la parte inferior tenemos abscesos pequeños, ¿no? Si tenemos un absceso que obviamente no tiene ningún criterio de ingresar a sala, porque tendría una peritonitis, se ha roto, etcétera, hay que evaluar el tamaño. Si tiene un tamaño menos de 5 centímetros, podemos darle chance de un tratamiento médico. ¿En qué consiste? Analgésicos y antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y hay que evaluar mucho la sintomatología, ¿no? Si vemos un paciente que está venido a menos, con bastante sintomatología, dolor, fiebre, pues hay que considerar incluso a veces el drenaje percutáneo de primera instancia. Y hay que ver mucho el tema de la comorbilidad. Ese es un tema que a veces se ha visto cuando no está en nuestro servicio, el paciente recibe tratamiento médico y cuando le dan 5 o 7 días y a veces el tratamiento y el paciente ya se desnutrió, bajó su albúmina, hace fiebre y le han intentado dar tratamiento médico cuando en realidad es diabético, hipertenso, tiene falla renal. Entonces no podemos darle chance a que estos pacientes que son inmunodeprimidos hay que ser más invasivos, más agresivos, ¿no? Las contraindicaciones, en realidad, consideramos que la contraindicación sería que no haya un consentimiento informado, no contar con un adecuado entrenamiento, es por el bien del paciente, ¿no? Tenemos que estar entrenados para poder realizar bien
y evitar complicaciones. La coagulopatía es una contraindicación relativa. Hay los pacientes que están estables y tienen una colección, un absceso, podemos dar chance de corregir esta coagulopatía, tratar de corregirla. Pero hay pacientes que están en un shock, que si no tomamos decisiones en ese momento, el paciente se va a morir. Hemos tenido pacientes que han estado al borde de la muerte y con el consentimiento del paciente, del familiar, se ha hecho y bueno, se ha logrado salvar, ¿no? Por eso consideramos que la coagulopatía es relativa. Abscesos complejos. Eso también es otro tema de debate, ¿no? Incluso otro tema de debate que algunos lo consideran son cuando hay abscesos, por ejemplo, hepáticos gigantes, ¿no? Que tiene que ser quirúrgico si es más de 10 centímetros, etcétera, ¿no? Entonces, hemos tenido abscesos gigantes que igual los hemos resuelto con tratamiento percutáneo. Así que esto no es una contraindicación absoluta. El absceso complejo, que aún pues con una interrogante, hay un último artículo publicado por Ballard, doctor D'Agostino, en el cual ya hay un cierto reporte en el cual se hace manejo percutáneo con doble catéter de colecciones complejas, ¿no? Como vemos acá. Entonces, ahora le definieron en este trabajo como un absceso complejo aquellos mayores de 6 centímetros de diámetro con tabiques, líquido de alta viscosidad o detritos necróticos o abscesos con fístulas, ¿no? Y se ha visto que han tenido buenos resultados, ¿no? Este estudio ha demostrado que el drenaje con catéter emparejado es factible para el manejo de abscesos intraabdominales complejos y aún así se necesita aún más estudios para poder corroborar la efectividad de esta, ¿no? Entonces, es factible también hacerlo en colecciones complejas. Ahora, las formas de poder hacer un drenaje, pues hay diferentes abordajes, ¿no? El transabdominal, que es el que más hemos realizado en la institución. Hay otro abordaje que es a través del recto, a través de la vagina. En algunas circunstancias hay que cruzar el estómago a través del hígado. En algunos casos han reportado a través del vaso, lo cual es muy riesgoso, ¿sí? Y a través de órganos huecos transgástricos. También se describe pues, el uso de la ecoendoscopía a través del transgástrico, también es otra alternativa. Este es un drenaje percutáneo transgástrico, el estómago y la colección. Esa es una colección pancreática. El seguimiento. En estos casos, el paciente, bueno, hay que permeabilizar el catéter, cuantificar diariamente, ver la evolución clínica y laboratorial. Las imágenes, pues, en realidad, a veces pueden confundir el manejo posterior, ¿no? A veces queda una imagen residual, pero no quiere decir que haya absceso, ¿no? Entonces, lo más importante va a ser la evolución clínica del paciente. Entonces, ¿por qué es importante tener esto de manejo percutáneo, ¿no? Tenemos una clasificación de diversos colecciones, ¿no? Pueden haber colecciones hepáticas, sufrénicas, esplénicas, apendiculares, diverticulares, posterior a una cirugía perianastomóticas, colecciones del psoas, colecciones renales, colecciones tubováricas, etcétera, ¿no? Entonces, es una larga lista de abscesos que podemos tener y que podemos resolver con un procedimiento realmente fabuloso, ¿no? Más o menos para tener un poco de historia acerca de esto, la técnica de Seldinger, que es la que usamos, se describió más o menos en el 54, y más o menos en el 68 Sommer introduce un equipo de ultrasonido de calidad aceptable, y no es hasta el año 77 que Gromval realiza el primer drenaje percutáneo, ¿no? Han pasado aproximadamente 43 años, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un resumen de algunos casos que hemos tenido en nuestro hospital. El primer caso es una paciente mujer de 53 años, alérgica a la penicilina, con un antecedente de una cirugía de vesícula en el 2010, una derivación biliodigestiva por una lesión de vía biliar, una cirugía posterior por estenosis de la derivación biliodigestiva, y un mes antes del ingreso sufre un accidente acá en Tarapoto,
con múltiples contusiones, una de ellas en la región del hipocondrio derecho, y bueno, es dada de alta porque se encontraba estable, ¿no? 15 días después de ello presenta fiebre, dolor en hipocondrio derecho, dolor en la región lumbar derecha, náuseas, vómitos, pérdida del apetito y una coloración amarilla. Entonces, era un cuadro raro, teniendo en cuenta que tenía esos antecedentes quirúrgicos y el trauma, ¿no?, que había sufrido. Entonces, se le pide estudio de imágenes, o cuando se va a evaluar al paciente, pues te das con una sorpresa de una cicatriz queloide gigante en el abdomen, ¿no? Ese abdomen por dentro debe tener múltiples adherencias, lo cual ingresar a ese abdomen, pues, a veces puede resultar catastrófico, ¿no? Esta fue la imagen de la evaluación. Y se le hace una ecografía en el hospital 22 Tarapoto y se ve una masa ocupante de espacio, no una imagen típica de absceso, sino parecía un hematoma en el cual se había abscedado, ¿no?, por lo cual presentaba fiebre, producto del accidente, ¿no? Entonces se le hizo un drenaje percutáneo, vemos el catéter que está instaurado en la parte lateral del abdomen, como su cicatriz, y vemos lo que se obtuvo, ¿no?, coágulo de sangre con pus. El paciente fue dado de alta a los 4 o 5 días y hasta ahora una evolución favorable. Esto fue ya casi hace 1 año y medio. Este es el primer caso que tuvimos de drenaje, una mujer de 17 años que estuvo en tratamiento médico por un absceso hepático. Esta es una tomografía, acá vemos la imagen de 7×6 y fracasó el tratamiento médico. El paciente estuvo casi 15 días hospitalizado hasta que llegó a nuestro servicio y le hicimos el drenaje. Acá podemos ver el catéter que está dentro de la colección, prácticamente colapsado, ¿no? El paciente, después del drenaje, se pudo ir de alta a los 4 días, ¿no? 3, 4 días. Este es un paciente varón referido de la ciudad de Moyobamba, cardiópata, con una colección intraabdominal, vemos acá, que tiene incluso un nivel. Podemos ver, este es posterior al drenaje. Este paciente tenía alto riesgo. Aparte de su colección, tenía un problema de vesícula. Entonces se le hizo un drenaje de ambos, del absceso y de la vesícula, ¿no? Acá podemos ver esas imágenes blancas, son el catéter que está dentro de la vesícula y acá ya no hay absceso, se redujo. Podemos ver acá la posición del catéter, la secreción que pudimos obtener, ¿no? Esto también un caso de una paciente mujer de 54 años, diabética, una imagen ecográfica compatible con absceso, con un volumen aproximado de 400 cc, y después del absceso en su control, sin este absceso, con alta a los 3-4 días, ¿no? Una recuperación rápida con una incisión de 8 milímetros aproximadamente. Este es un paciente varón de 33 años, policía, diabético mal controlado, con un absceso gigante. Este paciente tenía más de 12 centímetros de un absceso, prácticamente no tenía hígado, era solo pus. Ahí vemos un poco de elevación del diafragma derecho y acá vemos ya el catéter después del drenaje. El paciente estuvo más tiempo hospitalizado porque era un absceso gigante, pero se dio de alta a los 6-7 días con evolución favorable. Este es un paciente mujer de 44 años que inicialmente pues, tuvo una ecografía que, como mencioné, es operador dependiente, donde no se observaba ninguna imagen intraabdominal. Fue tratada como una neumonía basal, que finalmente la historia fue esta. Después de tener un derrame aparentemente paraneumónico, le hicieron una toracocentesis y el control se ve el pulmón, prácticamente no había pulmón, ¿no? Nos llaman para colocar un drenaje de tórax, le hacemos, el caso llamaba la atención, se le realiza una ecografía y le evidencia una absceso hepático más una derrame pleural derecho, ¿no? Se ve una colección, el paciente estaba en shock séptico. Se le pudo realizar el drenaje, vemos el control tomográfico, el paciente, gracias a Dios, resolvió y pudo sobrevivir, ¿no? Este es un paciente varón de 17 años que llegó a nuestra institución con un tiempo de enfermedad de más de 7 días, con dolor abdominal, compatible con una apendicitis.
pero debido al tiempo de enfermedad había hecho un plastrón apendicular. Se le hizo un drenaje percutáneo y, bueno, evolucionó favorablemente este paciente, ¿no? La mujer de 55, un caso 7, mujer de 55 años, con diabetes no controlada, enfermedad renal crónica, hipertensa, con anemia. Esta paciente pues fue hace un año más o menos. Vemos acá una elevación del diafragma, un poco extraña. Esta paciente estaba prácticamente asintomática, su molestia era que casi no tenía apetito. Y hacía fiebre cada semana aproximadamente, ¿no? Acude por consultorio, le sacan la radiografía, no se le llegaba el diagnóstico, estuvo así varios meses, hasta que acá vemos una imagen, le diagnostican probable absceso hepático, una imagen extraña de características isoecogénicas que nos hacía dudar del diagnóstico, ¿no? En este caso que se hizo una resonancia y pudimos ver que era un absceso realmente crónico, ya más de 6 meses de enfermedad. Le hicimos el drenaje con una evolución favorable hasta el día de hoy. Esta es la mujer de 20 años, post-exploración de vías biliares, que posterior a ello presenta fiebre, náuseas, vómitos, y se le diagnostica también una colección a la cual se le hace un drenaje percutáneo, ¿no? Inicialmente hacíamos los drenajes en sala de operaciones, pero luego de eso pues lo hemos hecho ya en el tópico debido a la facilidad del acceso, la anestesia local y a la rapidez que se puede obtener para hacer el procedimiento, ¿no? A veces el retraso de ingreso a sala de operaciones es un problema para los pacientes, ¿no? Este es otro paciente, una paciente mujer de 35 años, postoperada de colecistitis, que estuvo mucho tiempo operada fuera de la institución, estuvo mucho tiempo con náuseas persistentes, ¿no? Se le encontró una colección subfrénica, se drenó, hizo residual, pero finalmente se pudo resolver con otros drenajes percutáneos y el paciente fue dado de alta. Este es un pequeño video de un paciente que mencioné, varón de 83 años, con colecitis aguda, más cardiopatía, ¿no? Podemos ver la tomografía, vemos la colección, la vesícula también con aire. Vemos la colocación del drenaje, el catéter, bajo guía ecográfica. Podemos ver cómo se obtiene pus, ¿no? A este paciente se le hizo 2 drenajes, podemos ver todo el procedimiento con una guía. Desde el otro drenaje y también se obtiene pus, ¿no? Bueno, eso más o menos es un resumen de todo lo que se ha venido realizando. Es un resumen de todos los casos que hemos tenido. Aquí los grandes beneficiados han sido los pacientes que han podido resolver sus problemas que antes necesitaban un corte realmente grande, que se infectaba, que se podía herniar, etc. Y pues una recuperación bastante rápida, ¿no? Lo cual esperamos poder seguir realizando en la institución. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Excelente la ponencia, prácticamente de una forma muy didáctica de dar a conocer cómo se puede resolver estos tipos de problemas de abscesos, ¿no?, intraabdominales. Y bueno, dejamos para algunas preguntas si tuvieran. Quizás una pregunta. Usted mencionó que la preferencia, diríamos así, de los casos que se dan de los abscesos intraabdominales, generalmente están dados más en la parte hepática.
¿cuáles serían las razones o la explicación que podría darse estos tipos de abscesos? ¿Por qué son más frecuentes en Bueno, este órgano? uno de las causas más frecuentes que tenemos es un tema de absceso hepático mediano, ¿no? Que muchas depende del tema de la salubridad, el consumo de agua hervida y las medidas de higiene, ¿no? Ahora, hemos hecho pues estudios de cada caso, muchos de ellos pues han quedado, tenemos una clasificación de los abscesos hepáticos que pueden ser amelianos, biógenos, y hay incluso otros que son criptogénicos, o sea, que no tienen una causa conocida. Normalmente los amebianos resuelven con antibióticos, no requieren otro tratamiento. Entonces, a veces estos abscesos suelen infectar. La mayor cantidad de abscesos que tenemos acá probablemente son los amebianos, que, como menciono, es por el tema de salubridad. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Muy bien. Si no hubiera entonces alguna pregunta, le agradecemos, doctor Héctor Martín Núñez, por la ponencia que en esta oportunidad nos ha brindado y más que todo nos ha hecho conocer también la experiencia que tiene usted manejando estos tipos de pacientes. ¿No? Nada, solamente agradecerles y quizás algún último mensaje que tuviera para nuestros teleaudientes. Bueno, sobre todo para instituciones que de repente no son, son fuera de Tarapoto, que hay que tratar de esos pacientes, referirlos para la institución para poder darles esta oportunidad de manejo, ¿no? A veces, como desconocen que se está haciendo esto acá, el paciente queda de repente en otra institución, pudiendo ser referido previa coordinación para poder hacerle ese tipo de procedimiento y pueda obtener el mayor beneficio, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Entonces, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la participación, también al equipo de informática y tecnología de aquí del hospital. Y nos despedimos hasta la próxima secuencia. Gracias.